Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Zárate. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña exposición de la definición de la psicología cognitiva. El término del cognitivo significa el acto de conocer, el acto del conocimiento en sus acciones de almacenar, de recuperar, de reconocer, de comprender y organizar. Estas usan la información recibida a través de los sentidos. El cognitivismo es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición. Esto quiere decir del conocimiento. Tiene como objeto el estudio de los mecanismos básicos y profundos, ¿no?, que se elabora a través del conocimiento y del aprendizaje hasta la formación de otros conceptos y razonamientos lógicos. Gracias, esto sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los antecedentes de la psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene sus raíces históricas a partir de la filosofía clásica de la Grecia helénica, en la cual se observa sobre todo en la obra de los filósofos como son Sócrates, Platón y Aristóteles. En el caso de Sócrates, por ejemplo, planteó la teoría de la reminiscencia. Aunque no necesariamente era sobre algo cognitivo, sí destaca en su visión el conocimiento humano, la visión del conocimiento humano, el cual tiene elementos muy afines al constructivismo pedagógico. Esto él está muy alineado con la psicología cognitiva. Luego, Platón y Aristóteles en sus obras también mencionaron los fenómenos cognitivos, como son la percepción, la memoria y el pensamiento. Luego, durante la helenística, surgieron nuevas escuelas filosóficas, las cuales antecedieron lo que es la caída del Imperio Romano, momento en el que se dio inicio a la Edad Media. En esta época se cultivó una orientación teocéntrica, la cual no significó un desinterés por los fenómenos cognitivos. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en lo que habla San Agustín de Hipona, que era un obispo, el obispo de Hipona, el cual en sus confesiones muestra un gran aporte de gran interés para la psicología cognitiva, como es el autoconocimiento. Luego, en la Edad Moderna, surge la filosofía racionalista, con un interés sistemático por la cognición y con profundas preocupaciones epistemológicas. Un autor muy importante en esta época fue René Descartes, quien desarrolló la teoría del arco reflejo. Reformuló el dualismo mente-cuerpo y ubicó en la glándula pineal la sede del alma. En cambio, John Locke negó la existencia de las ideas innatas, haciendo la metáfora de la tabla rasa para poder comprender cómo la experiencia alimenta o da contenido a la mente, lo cual sucede a partir de las sensaciones, diferenciando entre las cualidades objetivas y subjetivas de los objetos percibidos. Otro autor que también voy a mencionar es a Immanuel Kant, el cual planteó las categorías racionales de la realidad en su obra Crítica de la razón pura, la cual fue objeto de estudio de psicólogos como Jean Piaget, el cual profundizó en la formación del pensamiento numérico espacial y la noción del tiempo en los niños. La psicología cognitiva como tal surgió a mediados del siglo XX. Hasta la actualidad continúa vigente. Esta psicología desplazó en cierta forma lo que es el conductismo como algo hegemónico o principal. Algunos autores consideran que durante los años 50 o 60 fue que se produjo la revolución cognitiva, la cual cambiaría los supuestos básicos de esta disciplina, ¿no? Según Sanz, esta corriente comenzó interesándose en procesos básicos como el lenguaje, el pensamiento y la memoria. La psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción conductista de la mente, como algo inaccesible, ¿no? Se decía que la mente es como una caja negra inaccesible. Entonces, esto surgió como una alternativa a esta idea. Y en Estados Unidos el auge de la psicología cognitiva coincidió con la aparición y desarrollo de los ordenadores en los años 50. Gracias.
Los representantes de la psicología cognitiva tenemos a Piaget, a Vygotsky, Brunner y a Ausubel. Vamos a hablar de Piaget. Él nace de 1896 a 1980 y su aporte más importante es que creó su propia disciplina, la que llamó epistemología genética, donde indica que todo ser humano tiene la disposición genética para aprender lo que desee. A través de estudios y observaciones, Jean Piaget estudió cómo evoluciona la inteligencia del niño a medida que crece. Decidió explorar las capacidades innatas que, según él, guiaban a la progresión del niño a través de una serie de etapas. La primera etapa es la sensomotora de 0 a 2 años. Después viene la segunda etapa, que es la preoperacional, que abarca de 2 a 7 años. La tercera etapa, que vendría a ser de operaciones concretas, de 8 a 12 años. Y bueno, y la cuarta etapa, que vendría a ser la operacional formal, de 12 a 16 años. Piaget también identificó varias facetas fundamentales del proceso de desarrollo que deben darse a lo largo de estas etapas y son la asimilación, la acomodación y el equilibrio o adaptación. La asimilación tiene que ver cuando presentamos un conocimiento nuevo, pero este se relaciona con un conocimiento previo que ya tenemos. La acomodación es la relación que se establece con lo que no hay en mí y con lo que tengo que conocer. Y a estos le llamamos choque cognitivo. ¿Por qué? Porque generalmente nos cuesta trabajo para aprenderlo y cómo solucionar el problema. Y el equilibrio se da cuando esta acomodación se adapta a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento y nos permite solucionar problemas para adaptarnos a la situación. Seguimos con Lev Vygotsky, fundador de la psicología histórico-cultural. Su aporte más importante es tratar de ver cómo la inteligencia y el pensamiento comienzan a interactuar socialmente en una cultura. La consolidación de una sociedad como elemento clave del aprendizaje. Para Vygotsky, el lenguaje es la unidad esencial para poder construir un conocimiento. También señala el concepto de andamiaje para poder pasar de un nivel de conocimiento base a uno de mayor complejidad. ¿Y qué es el andamiaje? Puede ser material didáctico, puede ser una persona, puede ser el profesor o puede ser también una situación. Y bueno, para este concepto también tenemos la zona de desarrollo real, que es lo que yo ya sé, ya lo puedo manejar sin ningún problema. Y por otro lado tenemos, tenemos la zona de desarrollo próximo, que vendría a ser aquello que yo tengo que alcanzar y a la vez es potencial, porque con lo que yo ya tengo puedo alcanzar ese conocimiento. Como tengo que hacer un esfuerzo, entonces es mucho más fácil que alguien me ayude o algo me ayude. Entonces, esto que me va a apoyar se llama andamiaje. Buenas noches, señor docente. En esta oportunidad voy a hablar sobre los representantes principales de la teoría cognitiva. Tenemos a Brunner. Jerome Seymour Brunner fue un conocido psicólogo estadounidense que hizo importantes contribuciones en el campo de la educación, la teoría del aprendizaje cognitivo y la psicología cognitiva. Brunner se rebeló en contra del conductismo y la psicofísica y junto con Leo Postman emprendió una serie de experimentos que resultarían en una nueva teoría de la percepción. Esta nueva línea sostenía que la percepción no es algo que sucede de forma inmediata como se había supuesto en teorías anteriores. Más bien la percepción es una forma de tratamiento de la información que consiste en la selección e interpretación. Estudia cómo las personas ven e interpretan el mundo, así como la forma en que responden a los estímulos.
Concluyo que la mente inteligente se crea a sí misma a través de la experiencia. Brunner era de la opinión de que los niños tienen que adaptarse continuamente a su entorno. Así, de acuerdo con Brunner, los resultados significativos de un aprendizaje deben incorporar la capacidad de adaptarse y aprender a través de experiencias personales del individuo, además de incorporar la educación formal. También tenemos a David Ausubel, pues él fue un psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918, que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructiva. Como tal, ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Para Ausubel, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene. En vez de imponerle un temario que debe ser memorizado, la educación no podía ser una transmisión de datos unilaterales. El aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente. El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean los mismos, sino porque tiene que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. También tenemos a Erikson, quien fue un psicoterapeuta estratégico muy ingenioso y con grandes capacidades de observación. Le permitió crear técnicas y procedimientos terapéuticos e hipnóticos muy eficaces. El enfoque de Milton hacia la observación de la mente inconsciente era muy profundo y creativo. Los estudios que realizó sobre el inconsciente le condujeron a un mayor grado de comprensión de los problemas relacionados con los problemas de una mente inconsciente. De acuerdo con el estudio de Milton Erickson, el inconsciente es de gran importancia a la hora de solucionar conflictos y la hipnosis es una herramienta que se utiliza para promover la curación a través de las experiencias. Milton Erickson también afirmaba que la hipnosis no es ningún tipo de procedimiento místico ni nada parecido. De hecho, Erickson fue popular por sus enfoques de la psicoterapia poco convencionales. Bueno, eso sería todo y le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias. Continuando con la exposición, hablemos de la aplicación de la psicología cognitiva. A lo largo de los años, la aplicación de la psicología cognitiva se ha ido solidificando en campos como la educación y la psicología clínica. Su aplicación en la educación se centra en estudiar, tratar y valorar los problemas de aprendizaje, teniendo en cuenta los diferentes procesos, lugares y situaciones enmarcados en el contexto educativo. En cuanto a la psicología clínica, permite crear e implementar nuevas técnicas en cuanto a los tratamientos, realizando mediciones pertinentes tras llevarse a cabo en la práctica. Como ya hemos visto, esta teoría ha sido puesta en práctica por sus principales representantes, quienes la han aplicado a través de conceptos e incluso experimentos. Es así que podemos mencionar a dos de ellos, a Jean Piaget y a Vygotsky. Primeramente veamos a Jean Piaget con su teoría del desarrollo del aprendizaje cognitivo, en las que señala que el desarrollo de la inteligencia del ser humano se presenta a través de 4 etapas. La primera etapa es la sensoromotora, la que abarca desde los 0 a los 2 primeros años de vida. La segunda etapa es la etapa operacional. Esta abarca desde los 2 hasta los 7 años. En la tercera etapa están las operaciones concretas, esto es, de 7 a 12 años de edad. Y finalmente tenemos la cuarta etapa, de operaciones formales. Esta abarca desde los 12 años de edad hasta el periodo de adultez. Ahora hablaremos sobre la teoría de Vygotsky en su aplicación de la psicología cognitiva. Su teoría se traduce a que los niños pueden lograr un objetivo específico o meta con la ayuda de una persona que es más experto sobre el tema específico. Esta teoría se ve aplicada hoy en día, sobre todo en centros educativos,
ya que el que menos sabe, que vendría a ser el alumno, aprende del que más sabe, que en este caso sería el docente. Con esto nos da a entender que el aprendizaje escolar brinda elementos nuevos en su desarrollo cognitivo de los niños. Asimismo, en su obra nos indica que el desarrollo de los seres humanos es explicado mediante la interacción social o cultural. Por otro lado, el proceso de la mediación tiene la capacidad de transformar la cognición. Cabe señalar que existe mediación instrumental y mediación social. La primera se refiere al lenguaje y a objetos, mientras que la segunda se refiere a mamá, papá, tíos, maestros, etc. Es decir, a las personas que le rodean al niño. Hoy en día la psicología cognitiva ha logrado mejorar la salud mental de las personas a través de su terapia. Finalmente hablemos de la psicoterapia que aplica a este tipo de psicología, la psicología cognitiva. La terapia es la terapia cognitiva. Hoy en día la psicología cognitiva ha logrado mejorar la salud mental de muchas personas a través de su terapia, la terapia cognitiva, la cual está siendo aplicada cada vez más por una mayor cantidad de psicólogos a nivel mundial, con excelentes resultados. Además de múltiples estudios científicos han demostrado que esta terapia es más eficaz que incluso el psicoanálisis, que está en desuso, y la terapia conductivista. Uno de los defensores más relevantes en la actualidad es Rafael Santander. Este psicólogo nos señala que la terapia cognitiva viene a ser en la práctica la terapia del pensamiento. Su aplicación consta de una cantidad limitada de sesiones, entre 10 y 15 sesiones, durante 3 o 4 meses aproximadamente, en donde el paciente aprende un nuevo lenguaje interno, lo que le permite armarse de una filosofía de vida con convicciones que le hacen frente a diferentes circunstancias de la vida. Hay que resaltar que la terapia cognitiva se basa en argumentos, mas no simplemente en pensamientos positivos.